Muy bien. ¿Qué tal, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriel Alejandro Raigoso Saucedo y en esta ocasión yo voy a hablarles sobre el tejido sanguíneo. Adentrándonos un poco, vamos a definir entonces lo que es la sangre. La sangre es considerada un tipo de tejido conectivo especializado con una matriz coloidal de consistencia líquida representada por el plasma sanguíneo. Asimismo, esta presenta una fase sólida, integrada por los elementos formes, que comprende los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, como bien sabemos, pues la sangre es de vital importancia para nuestro organismo y cumple con funciones muy importantes asimismo, que la mayoría pues se relaciona con el transporte, y también vamos a poder observar y darnos cuenta que apoya al sistema inmune. Entonces podemos relacionar con funciones como el de transporte de oxígeno desde los pulmones al resto de nuestro organismo. También se va a encargar de transportar el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta nuestros pulmones, así como de nutrientes que contiene el plasma sanguíneo, algunos mensajeros químicos, como estas son pues las hormonas, por mencionar algunos ejemplos, y también va a defender el cuerpo de las infecciones gracias a los leucocitos, va a responder a lesiones que producen inflamación, coagulación de la sangre y hemostasia. Esta parte pues ya más relacionada con el sistema inmunitario. Entonces, hablando de los componentes sanguíneos, como ya lo mencionamos, vamos a poder distinguir el plasma, que va a ser la parte líquida, la cual pues va a estar constituido por agua en un 90%, por proteínas en un 7%, los electrolitos, nutrientes y gases disueltos en un 3%. Vamos a encontrar dentro de las proteínas una serie de proteínas muy importantes, pues estas van a ser, por mencionar algunas, la albumina. La albumina es el principal componente proteico del plasma, responsable de ejercer el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido tisular extracelular. Vamos a encontrar también lo que es la globulina. Esta comprende una serie de inmunoglobulinas que son anticuerpos, que son una clase de moléculas funcionales del sistema inmunitario que son secretadas por las células plasmáticas. Vamos a encontrar el fibrinógeno, la cual pues es la proteína plasmática más grande. Esta se sintetiza por el hígado y esta se va a transformar en la proteína insoluble fibrina. A manera de resumen, pues vamos a tener que el fibrinógeno va a estar destinado a procesos de coagulación, y la albumina y las globulinas, estas se encargan más de regular el contenido de agua dentro de la célula y en los líquidos intercelulares. Entonces, como podemos observar, vamos a distinguir en la sangre el plasma por una parte y sus integrantes celulares por otra. Es posible referirse a las funciones de la sangre según sean aquel o estos los que intervengan. Entonces, en el caso del plasma, pues la sangre tiene las funciones de transportar los nutrientes y electrolitos. Estos van a ayudar al equilibrio hidrosalino y ácido básico, así como de proteínas, que son anticuerpos, de coagulación, de transporte, y también de hormonas, que tienen que llegar a diferentes órganos blancos para ejercer su acción, y otras sustancias diluidas también, que podrían ser algunos medicamentos, por mencionarlos. Entonces, por otro lado, en el caso del contenido celular, vamos a tener las células y fragmentos celulares que en la sangre desempeñan funciones relacionadas con cada estirpe celular específica. Así, por ejemplo, la eritroide pues tiene la misión de transportar oxígeno y de amortiguar el pH. La leucocitaria interviene en la defensa inespecífica. Aquí vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos y los macrófagos, mediante los procesos de inflamación en el tejido conectivo, y también en la defensa específica mediante la respuesta inmunitaria. Aquí vamos a encontrar los macrófagos, los linfocitos B y también los linfocitos T, que se lleva a cabo en el tejido conectivo, y los órganos linfoides. La plaquetaria pues va a corresponder a la megacariocítica en la médula ósea. Estos van a intervenir directamente en los fenómenos de hemostasia primaria, y también van a colaborar en la regulación de la secundaria, pues la secundaria vendría siendo el proceso de coagulación. Entonces, adentrándonos a sus integrantes celulares, pues vamos a encontrar los eritrocitos.
Los eritrocitos pues son discos bicóncavos anucleados que contienen hemoglobina, proteína. Esta es una proteína especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Van a funcionar dentro del torrente sanguíneo para fijar oxígeno y liberarlo en los tejidos, y en intercambio fijan pues dióxido de carbono para eliminarlo de los sanguíneos. Entonces esta célula, los eritrocitos, van a encargarse de fijar y de liberar el dióxido de carbono de nuestros tejidos. Su tiempo de vida pues es corto, es de 120 días. En una persona sana, cerca del 1% de los eritrocitos se eliminan de la circulación cada día. Entonces, su forma está mantenida por proteínas de la membrana en asociación del citoesqueleto que proporcionan estabilidad mecánica y la flexibilidad necesaria para resistir fuerzas ejercidas durante la circulación. Los leucocitos, pues aquí vamos a encontrar que se dividen en diferentes más, por decirlo así, se van a subclasificar. Entonces, el fundamento para esta división es la presencia o ausencia de gránulos. Vamos a tener los granulocitos, en este vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos, aquí vamos a encontrar los linfocitos y monocitos. Entonces, tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen una pequeña cantidad del gránulo en específico azurófilos, que son los lisosomas. Entonces vamos a adentrarnos a ver cada uno de estos. Los neutrófilos son un tipo de leucocito que carecen de tinción citoplasmática, además de tener un núcleo multilobulado, pues está unido por filamentos de material nuclear. Tiene la capacidad de viajar por el torrente sanguíneo al tejido conectivo. Su tiempo de vida es corto, dentro de 6 a 8 horas. Vamos a encontrar también los basófilos, que estos tienen este nombre debido a que los abundantes gránulos son grandes, se encuentran en el citoplasma y se tiñen con colorantes básicos. Son los menos abundantes de todos los leucocitos y representan menos del 0.5 total del por ciento. Aquí vamos a encontrar algunas enzimas. Entonces pasamos a los siguientes y vamos a encontrar los eosinófilos. Los eosinófilos, su núcleo es normalmente bilobulado. El citoplasma de los eosinófilos contiene dos tipos de gránulos: los azurófilos, que son gránulos primarios, y los específicos, que son secundarios. Estos van a ayudar más en alergias y a combatir parásitos. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático inmunitario. Son los agranulocitos más comunes y representan el 30% del total de los leucocitos sanguíneos. Los linfocitos, pues ya vimos, son las principales células funcionales y vamos a encontrar tres tipos de ellos. Hablando de los primeros, pues vamos a encontrar los linfocitos T. Estas son células programadas para reconocer, responder y recordar antígenos. Algunos dirigen y regulan las respuestas inmunes, otros pueden destruir las células diana al entrar en contacto con ella. Los linfocitos B producen anticuerpos que reconocen sustancias extrañas y se unen a ellas, hacen un anticuerpo específico y asimismo pues se encargan de la producción de células plasmáticas. Y los linfocitos NK o natural killer destruyen células infectadas, cancerosas y regulan respuestas inmunitarias. Hablando de los monocitos, pues son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Estas viajan de la médula ósea a los tejidos del cuerpo. Son los leucocitos más grandes en el frotis de la sangre. En el núcleo del monocito posee típicamente una escotadura más pronunciada que la del linfocito, y estos pues se van a transformar en macrófagos que actúan como células presentadoras de antígeno en el sistema inmune. Hablando de los trombocitos o las plaquetas, pues estas son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membrana y anucleados que derivan de los megacariocitos. Forman coágulos para taponear y controlar la hemorragia. Entonces, de esto se van a encargar las plaquetas, de formar los coágulos de sangre, y desde el punto de vista estructural, pues pueden dividirse en 4 zonas según su organización y su función, que es la zona periférica, la estructural, la de orgánulos y la membranosa. Hablando de la hematopoiesis, pues la hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos figurados de la sangre, que comprende tanto la eritropoiesis como la leucopoiesis, así como la trombopoiesis.
Se encarga de mantener un nivel constante de los diferentes tipos de células que hay en la sangre periférica. Aquí pues podemos ver algunos de los procesos que sufren algunas células madre en su diferenciación y al final al madurar pues nos van a dar los diferentes integrantes que comprenden la sangre y pues como ya hemos estado viendo, estos van a ayudar a nuestro sistema inmune a combatir, por decirlo así, antígenos. Entonces, a manera de conclusión, pues la sangre es un tejido conectivo especial líquido que contiene una gran importancia fisiológica, ya que en ella se encuentran células y sustancias importantes para la vida. Es importante mencionar que el estudio de la sangre, pues, es fundamental desde el punto de vista médico, ya que, pues, en ciertas enfermedades, sobre todo como las que son sistémicas, es decir, que afectan a todo el organismo, o las de mayor gravedad, pues se van a observar cambios relacionados con los líquidos y células sanguíneas o con el número de y pues características de estas últimas. Esto nos va a ayudar a darnos la idea dentro de estos análisis. Entonces, aquí podemos concluir la gran importancia de la sangre en nuestro organismo. Entonces, de mi parte sería todo. Espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias.